Bueno, ahí escuchábamos la palabra de varios de los votantes santafesinos aquí de nuestra ciudad que se acercaron a las urnas a sufragar y también el nivel de decepción que tienen en general por la política actual. Pero ya lo decíamos, un nivel muy bajo de participación ciudadana, incluso menor de lo que pasó en las PASO, que habíamos llegado al 55% y ahora tenemos un 52%. Realmente llamativo. Bueno, queremos hablar de este fenómeno con un consultor. Estamos conectados para charlar con Sebastián Alperín, justamente consultor en opinión pública, para realizar una suerte de evaluación y análisis de lo que está pasando con la participación electoral en los distintos comicios. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Gracias por este contacto con Telefe Santa Fe. No, por favor, un gusto y gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo analizás esta cifra? ¿Te llama la atención? ¿No te sorprende? Un 52% de participación electoral en estas generales de la provincia de Santa Fe. No, está muy alineado con el resto de elecciones que venimos viendo en el resto del país, más recientemente en la ciudad de Buenos Aires, después en Misiones, con lo cual incluso con la propia elección de Santa Fe, que creo que había estado en el orden del 55%, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. La anterior. Exactamente. ¿Y por qué crees que ocurre este fenómeno en particular? Cada vez menos gente que se acerca a votar. Básicamente, recién he escuchado algunos testimonios que son muy elocuentes al respecto, ¿no? Pero me quedo con una frase textual que decía un participante de un grupo focal recientemente y creo que sintetiza bastante bien esta idea. Yo mañana me tengo que levantar a ir a laburar y la sensación es que la política va por un lado y la ciudadanía va por el otro. Me parece que más la principal grieta que estamos atravesando como sociedad tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de conexión entre la dirigencia política y la sociedad. Y esto tiene un montón de facetas cómo se expresa, pero básicamente la idea es que gane uno u otro. No está en juego la sensación de que la vida pueda mejorar en uno u otro sentido. Y esto es lo que genera mucho escepticismo, desilusión, y a eso se suma el hecho que estamos hablando de elecciones legislativas, donde no es tanto lo que está en juego. De hecho, en las últimas semanas hemos realizado grupos justamente con población que manifiesta o no haber ido a votar en elecciones pasadas, o que eventualmente no lo va a hacer de acá en adelante, pero sí afirman esas mismas personas que lo harían en comicios nacionales y mucho más en una elección ejecutiva, ya sea para gobernador o presidente, ¿no? ¿Y qué crees que existe? ¿Una suerte de frustración democrática por parte de la población argentina en general? Hay un enojo con la dirigencia que tiene, básicamente la sensación de que hay promesas incumplidas y una percepción y un escepticismo de que esto vaya a cambiar sustancialmente en el corto o mediano plazo, ¿no? Y esto genera mucho enojo, bronca, apatía y hace incluso que la gente termine diciendo, bueno, finalmente ni siquiera me ocupé de ver qué es lo que se votaba, ni siquiera me ocupé de informarme porque no me interesa y porque no creo que sea algo que me va a impactar en mi metro cuadrado. Digamos, para dar un dato al respecto, solamente un 10% en encuestas realizadas, hicimos un estudio con la gente de la consultora Equipo Mide, justamente entre aquellos que declaraban que no irían a votar, solo un 10% de los que no fueron a votar adujeron razones que tienen que ver con cuestiones logísticas, sea desde problemas de salud hasta lejanía con el lugar de votación, encontrarse de viaje. Es decir, el 90% de los no votantes tuvo que ver con algo de enojo, resistencia, apatía, la sensación de corrupción y un porcentaje también no menor de gente que se manifiesta, en contra del modelo propuesto desde el gobierno nacional, pero que al mismo tiempo no ve una alternativa consistente del plano de la oposición, ¿no? ¿Qué crees que pasa? ¿Puede ser que haya una menor cantidad de electores que se acercan a sufragar o el padrón es cada vez más grande y se mantienen esos electores? No, creo que las dos cosas. El padrón es más grande, efectivamente. Bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires vimos, por ejemplo, que se computaba el tema de los extranjeros, como en otras partes, pero me parece que eso no lo explica no alcanza a explicar el nivel de baja de participación que es tan sustancialmente menor respecto a las elecciones pasadas. Y por otro lado, también me parece que se va generando una suerte de rutinización del voto y un desgaste, ¿no? En tanto en cuanto, insisto, no se percibe que el voto sirva como herramienta de transformación de la realidad. Es decir, yo no creo, el ciudadano promedio manifiesta, no creo ni que mañana va a estar mejor mi economía, ni que voy a tener ni mejor salud ni educación pública, y esto obviamente genera frustración. Y a esto sumale que no existe sanción por el hecho de no votar, porque si la sanción es una multa de 50 pesos,
es casi decirte prácticamente quédate en tu casa, ¿no? Es simbólico la multa, sin lugar a dudas. Absolutamente. Pero bueno, más allá del evidente desencanto que hay por parte del electorado con la dirigencia política, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los entrevistados que ustedes consultan? ¿Qué opinan del nivel de los políticos que tenemos en nuestro país? Está muy enojado. Yo te diría una muestra elocuente es cuando la gente contrasta su situación de bolsillo, ¿no? El poder de compra, que aún cuando hay un reconocimiento de la baja de la inflación, incluso de buena parte de aquellos que se manifiestan como opositores, lo real y lo concreto, aún entre aquellos que se manifiestan, en este caso adherentes al modelo del gobierno nacional, la idea es la plata cada vez me alcanza menos. ¿No? Y por otro lado se encuentran con situaciones con que el salario de un senador está en el orden de los 9 millones de pesos. La sensación es, esa gente está mirando otra película, digamos, ¿no? O sea, está en otro canal y está en otra frecuencia que no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. O cuando te encontrás, por ejemplo, con la cantidad de veces que se producen reuniones en la legislatura, en el Congreso, bueno, es la sensación de un distanciamiento creciente entre el dirigente político promedio y la ciudadanía, y esto, insisto, impacta de manera transversal, quiero decir, atraviesa el oficialismo y la oposición más allá de una reivindicación en la mitad de la población, un poco más, un poco menos, según la encuesta que tomes, que adhiere al modelo de gobierno nacional. Pero hay enojo, digamos, con la dirigencia en general, digamos, y si bien, digamos, si bien al presidente, por ejemplo, se le reconoce como uno de sus principales activos el hecho de haber controlado la inflación y cumplir la palabra, sobre todo que dijo lo que prometió que iba a hacer en campaña, el talón de Aquiles que tiene justamente dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y parece que la casta son los jubilados, los docentes, digo, ¿no? O sea, eso te diría que es como el punto talón de Aquiles del gobierno y lo que le facturan, y que nuevamente no contribuye a generar esa mayor cercanía de la dirigencia y del ciudadano. Por último, Sebastián, no te queremos quitar más tiempo, pero nadie puede hacer futurología, nadie tiene la bola de cristal, pero ¿qué crees que va a pasar en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre? Creería que va a subir un poco la participación, pero te confieso también que me preocupa un poco el efecto cascada, en tanto y en cuanto, digamos, la gente, nosotros siendo grupos de no votantes, la gente te decía que ellas iban viendo el nivel de participación electoral, y en esos casos, cuando veían que era de tal magnitud el nivel de ausentismo, se sentían legitimados también para no ir, ¿no? Iban viendo cortes a las 12 del mediodía, 2 de la tarde, y cuando veían, bueno, che, si son, al final soy uno más, casi de una mitad de la población, ¿no? Entonces, esto no contribuye. Igual, insisto, creo que va a haber un poco de crecimiento, pero sería cauto igual con las expectativas de todos modos.